En esta clase vamos a ver las imágenes, uno de los aspectos o de los ingredientes más importantes dentro de una presentación. Antes de empezar, me gustaría remarcar dos cosas que tenemos que tener muy presentes cuando trabajemos con imágenes. En primer lugar, la calidad. Es muy importante que cuando seleccionemos imágenes no estén pixeladas y la calidad sea óptima para nuestras presentaciones. Si hay alguna imagen que no es de la calidad suficiente, es más interesante poder mantener una relación de aspecto que no impida una visualización de algún modo más correcta o con mejor calidad. Y en segundo lugar, ojo con distorsionar las imágenes. Las imágenes tienen unas proporciones determinadas y nunca deberíamos modificar sus proporciones. Dicho esto, como vemos, es importante seleccionar muy bien las imágenes. Si clasificamos los tipos de imagen según el formato, aquí os hablaré de imágenes, pero seguramente deberíamos llamarlo multimedia, porque son todos los aspectos que tienen que ver con lo visual. En primer lugar, podríamos decir que podríamos jugar con fotografías, con ilustraciones o dibujos, con gráficos también insertados en este caso como imágenes, iconos, pictogramas o emoticonos, y también contemplar los vídeos y los GIF. No sé si conocéis los GIFs, son imágenes que de algún modo tienen una cierta animación en bucle que se va repitiendo. Otra clasificación de tipo de imagen sería según su uso. Habrá algunas imágenes que vamos a utilizar a menudo como fondo. De ese modo, estas imágenes pueden ser interesantes de utilizar, pero su aspecto, su imagen no tienen una cierta relevancia. El contenido en sí sirve meramente para acompañar como fondo alguno de nuestros textos o nuestros datos que vamos a aportar. Y en segundo lugar, imágenes como concepto, que sirven como concepto, que son esas imágenes que la propia imagen, emoticono, gráfico o vídeo que utilicemos ya tiene un cierto carácter y comunica de algún modo el tema o el contenido de lo que queremos explicar. A menudo nos puede interesar utilizar vídeos como fondo para explicar y acompañar nuestras presentaciones. Resultan muy interesantes ya que es otro tipo de lenguaje que añade un cierto valor añadido a nuestras presentaciones para que no sean tan planas o tan monótonas. Y un consejo: si queremos despertar la curiosidad de nuestros alumnos, es importante que utilicemos su propio lenguaje. Más aún si son centennials. Estamos acostumbrados a un tipo de contenido muy visual, con mucho movimiento y muy dinámico. Así pues, os animo que utilicemos sus propios recursos, igual que estamos acostumbrados a redes sociales, al uso de emoticonos, de me gustas, no me gustas, de GIFs, como hemos visto. Es importante que podamos, en medida de lo posible y según el interés o la idoneidad de la presentación, añadir este tipo de recursos nos puede ayudar a captar en algún momento determinado el interés de nuestros alumnos. Si en algún momento estáis interesados o interesadas en añadir alguno de estos GIFs a vuestras presentaciones, os voy a facilitar una página web que se llama Giphy, donde podréis buscar cualquier tipo de GIF o de pequeña animación para que podáis introducirla en vuestras presentaciones. Por ejemplo, buscaríamos en el navegador una palabra o algún concepto concreto, seleccionaríamos la imagen que nos interesa, botón derecho, y seleccionaríamos la opción de guardar imagen como. Una vez la guardemos en la carpeta donde tenemos nuestros archivos, y para añadir nuestro GIF a nuestras presentaciones será tan sencillo como hacerlo del mismo modo que añadimos nuestras imágenes.
De este modo, a través del GIF vamos a conseguir que nuestras presentaciones tengan un poco más de dinamismo y seguramente despierten en algún momento o sean capaces de activar el interés de nuestro alumnado. Otro punto importante es que cuando seleccionemos nuestros recursos visuales nos anticipemos a dónde queremos o dónde pensamos que van a ir estas imágenes. Porque nos podemos encontrar en la situación que cuando vayamos a disponerlas en nuestra presentación, en nuestra diapositiva, no nos encajen, no quepan, no coincidan con lo que vamos a comunicar y vamos a tener seguramente un problema. Es decir, tener claro cuándo la imagen va simplemente en un recuadro pequeño en nuestras diapositivas, cuando seguramente las estáis pensando como fondo o que de algún modo ocupen casi toda la pantalla. Tendréis que tener en cuenta que esas imágenes deben tener espacios en blanco o que respiren lo suficiente para poder introducir vuestro texto, o si irán parcialmente en alguno de del espacio de vuestras diapositivas. Es interesante que os anticipéis, que tengáis en cuenta dónde os imagináis que van a ir para que podáis seleccionar correctamente las fotografías. Imaginemos que seleccionamos esta foto y que necesitamos añadir un texto. Nos podemos encontrar con el gran problema y nada aconsejable que tengamos que sobreescribir el texto. En este caso seguramente que podremos ajustar, mover y escalar la imagen para que de algún modo podamos tener nuestros textos situados en una zona más interesante. Así pues, es importante que nuestras imágenes respiren, que tengan el aire suficiente como para que podamos añadir nuestros textos. Y bien, ¿dónde buscar nuestras imágenes? ¿Dónde podemos obtener nuestras imágenes para nuestras presentaciones? Primera recomendación, que hagáis vosotros mismos las imágenes o los recursos para vuestras presentaciones. Eso suele funcionar muy bien. Además, al final son recursos propios que os ayudarán a que vuestras presentaciones tengan cierto valor añadido, y realmente vuestros alumnos os agradecerán que no sean siempre imágenes de recurso. Os voy a facilitar diferentes bancos de imagen donde os podréis descargar fotos totalmente gratuitas y con bastante calidad. Tanto fotos, algunos recursos serán tanto fotos como vídeo, simplemente foto, o utilizar alguna otra página como Flickr, donde son fotos de otras personas que en algún caso hay algunas de ellas donde se ceden los derechos o son opciones Creative Commons que podéis utilizar citando a los autores. Este recurso suele ser muy interesante para buscar fotografías de elementos más concretos, sino que no sean tan de banco de imagen y sean más específicas. Y va a ser tan sencillo como buscar la imagen que me interesa, seleccionar dentro de las opciones, diferentes opciones, las licencias que se permiten para que luego pueda utilizarla correctamente. Os recomiendo en todas las páginas, en todos los bancos de imagen, revisar bien cuáles son las condiciones de uso de las fotografías. Para descargarme las imágenes que me interesan, será tan sencillo como entrar o seleccionar la fotografía que quiero insertar en mi presentación, y veréis el iconito que aparece debajo a la derecha, donde existen diferentes calidades para descargaros vuestras fotografías. Bien, pasemos a ver cómo trabajamos con imágenes. En la pestaña Insertar, Imagen desde archivo, buscaríamos la imagen que, por ejemplo, nos acabamos de descargar, y en este caso veríamos que las proporciones son, como decíamos, diferentes de la presentación. En ningún caso, como comentaba, distorsionéis la imagen para que ocupe toda vuestra presentación.
es importante mantener el aspecto original de la presentación. Para que no se nos distorsione, siempre tenemos que mover o escalar las imágenes desde las esquinas. En este caso veis cómo muevo y hago más grande o más pequeño nuestra imagen desde las esquinas. Por lo tanto, primer paso es escalarla desde siempre las esquinas, nunca desde las partes horizontales o verticales, nunca. Y en segundo lugar, si queremos que ocupe toda la pantalla, lo que deberíamos hacer es escalarla al máximo, y después lo que podríamos hacer es intentarla centrar y recortar haciendo doble clic, y en esta opción recortar ajustaría la imagen hasta encontrar la medida de la presentación, que en este caso me he pasado. La presentación estaría aquí por un lado, y por la parte de arriba es donde seguramente, eso es, aquí ya me sale indicado, y ya tendría la imagen de fondo ajustada. ¿De acuerdo? Si quisiéramos reajustar, pues sería tan fácil como intentar mover dentro del marco, intentar mover para que nos quede lo más encajado posible. Cuando hagamos todo esto, recordemos que tenemos que tener presente qué tipo de diapositiva estoy trabajando. Si tiene que haber un texto, tendré que dejar algún margen para poderla dibujar, para poderla escribir, etcétera, etcétera. También cabe destacar que podemos recortar la imagen según una forma. Es decir, si queremos que esté dentro de un cuadrado, de un círculo, en este caso, no, si seleccionara la elipse, me haría la selección de una elipse. O si quisiera recortar una relación de aspecto concreto, es decir, 1:1, podría hacer la selección y automáticamente me seleccionaría un formato cuadrado. Si seleccionamos el aspecto cuadrado de la imagen, cuando queremos recortar y hacemos el mismo proceso de antes de recortar a la forma, y en este caso circular, sí que nos va a mantener un margen, un marco circular redondo y no una elipse. Vistos estos aspectos para ajustar nuestras imágenes, el recuadro que queramos que tenga o la proporción, es importante también poder ver diferentes aspectos de edición de imagen. Podemos, en primer lugar, corregir el color y modificar dándole más brillo, menos brillo y demás. Aquí en este lado veríamos unos ajustes predeterminados. En este caso, si quisiéramos oscurecerla, o deshago si quisiéramos que tuviera más brillo, y bueno, las diferentes opciones que en este caso a veces no recomiendo. También podríamos ajustarlo desde el panel de la derecha del formato. Si vamos a la parte de imagen, vemos que tenemos correcciones de imagen. Aquí sí que podríamos ajustar, por ejemplo, la nitidez, el brillo, si queremos que nuestras imágenes brillen un poco más, el contraste, según el interés. Muchas veces no necesariamente nos interese hacer este tipo de modificaciones. Muchas veces os recomiendo que dejemos los valores como están originalmente en la imagen. En segundo lugar, también podemos modificar el color, todos los aspectos de color de la imagen. Podemos modificar la saturación, es decir, si bajo la saturación vemos que se va hacia blanco y negro, y si subo la saturación va a tener colores mucho más contrastados. Para nada utilicemos estas opciones, y seguramente en muchos casos mejor mantenerlo a 100, pero que sepáis que si quisiéramos podríamos pasar estas imágenes a blanco y negro. O si quisiéramos colorear esta imagen
con algún color. En este caso, por ejemplo, podríamos utilizar un filtro naranja o amarillo en función. Aquí volvemos a lo mismo. Es importante que cuando utilicemos estos tipos de efectos o de filtro tengamos claro para qué voy a utilizar la foto, qué sentido va a tener, para que tenga una lógica y no sea simplemente algo meramente estético. Que sepáis que si quisiéramos, hemos visto desde dónde lo ajustamos, lo estamos modificando todo desde aquí, pero también podemos modificarlo desde esta parte superior, ¿no? Como vemos, diferentes opciones de modificación de colores y demás. También podemos añadir colores propios. Si imaginemos que trabajamos con el magenta y si lo seleccionamos, veremos cómo nuestra imagen adquiere un tono de ese tipo. Y una vez hecho esto, a lo mejor podríamos volver a modificar nuestra imagen si quisiéramos que tuviera más brillo para destacar algún aspecto o etcétera. En otros casos nos puede interesar jugar con la transparencia. Imaginemos que jugamos con diferentes imágenes que se tienen que superponer o simplemente que nuestra imagen ocupa un fondo. Podríamos utilizar este recurso para poder dar una cierta transparencia. Volvemos a estar lo mismo. En este caso lo he modificado desde el panel superior, donde ya hay unos efectos predeterminados, o podríamos modificarlos desde este lado. Si vamos a transparencia de imagen, aquí podremos ajustar, aquí está el 50%, pero podría bajarlo más o subir la transparencia si quisiéramos que no fuera tan transparente. Ahora bien, ¿cómo jugamos con texto e imágenes? En muchos casos utilizamos diapositivas donde tenemos diferentes imágenes o una imagen de fondo, como en este caso, y algunos textos que según qué color utilizamos, como si vemos este texto de abajo, según la pantalla, y ya aquí hay una cierta dificultad, tenemos que vigilar con el contraste y con la combinación de colores porque muchas veces va a ser de muy difícil lectura. Si nos fijamos aquí, en esta diapositiva, el blanco sí que destaca sobre el fondo de la imagen, pero en estos casos, en según qué zonas, podemos tener ciertas dificultades para poder leer. En este caso, es importante que podamos trabajar bien las imágenes. Supongamos que tenemos esta imagen que estábamos viendo. Lo primero que podríamos hacer es insertar un cuadro de texto donde pondría un texto. Pongamos el caso de que tengo un texto y en este caso volvemos a estar en lo mismo. Tenemos un texto que según la imagen no destaca. Una opción sería este texto, seleccionarlo obviamente y trabajar con texto blanco sobre el fondo. Esta sería una opción. Pero hay veces que por lo que sea la fotografía es muy complicada y nos es muy difícil poder insertar nuestros textos. De aquí lo que os comentaba antes de la importancia de seleccionar buenas fotos pensando que tengo que insertar a lo mejor un texto, que dónde tiene que aparecer y cómo tiene que aparecer nuestras fotos. En esos casos a lo mejor nos interesará, o una opción interesante es bajar el brillo. De este modo, si ahora yo bajo el brillo, veréis que el contraste es mucho más grande mucho mayor y se puede apreciar mejor el texto de nuestra imagen. Y de este modo, yo simplemente con la misma imagen habría podido facilitar la lectura de mi texto sobre una imagen. Y ya para acabar, explicaros, por si os puede ser de utilidad, la regla de los tercios, que quizás alguna de vosotras ya conozcáis. Cuando tenemos una imagen,
muchas veces dividimos ese espacio en tercios. Sí, tenemos que imaginarnos una cuadrícula de 3×3 que nos delimitaría la imagen, y en esos puntos, en las esquinas donde se cruzan esas líneas, es donde deberíamos colocar nuestros elementos en una fotografía o en una composición, nuestros elementos clave. Y en este caso, luego a la parte de la izquierda veréis que nos respira un espacio interesante para poder colocar nuestro texto. Este no es que sea ninguna regla muy importante, pero sí que os puede servir mucho para plantear vuestras composiciones de texto y imágenes. Y hasta aquí nuestra clase de imágenes. Hemos visto aspectos a tener en cuenta como la calidad y la importancia de no distorsionar nuestras imágenes. Hemos visto cómo podemos jugar también con vídeos o con GIF para darle más dinamismo a nuestras presentaciones, y cómo tenemos que anticiparnos a saber o imaginarnos dónde van a ir nuestras imágenes para poder hacer una selección más optimizada, pensadas para que aparezca un texto, para jugar con 3 imágenes simultáneas, etc. Y finalmente también hemos visto cómo podemos jugar, editar, recortar, colorear nuestras imágenes para que tengan un toque mucho más personalizado.